Mi nombre es Emily. Tengo 29 años y hace unas semanas mi papá vendió la casa que heredé para que mi hermana menor pudiera tomar cócteles carísimos en una playa y comprarse un autito bonito. Y honestamente creyó que yo simplemente lo aceptaría porque la familia es primero, siempre y cuando familia signifique ella. No yo. Lo descubrí de la peor manera cuando entré al camino de entrada de la única casa que realmente se había sentido como un hogar y vi dos autos que no reconocía estacionados junto al garaje, puertas abiertas. Extraños cargando cajas por la puerta principal como si fueran los dueños. Apagué el motor y caminé directo hacia la entrada. Todavía llevaba mis scraps después de un turno nocturno. El corazón me latía más por rabia que por cansancio. Toqué el timbre. Un hombre de mediana edad abrió y me lanzó esa mirada molesta de ¿qué quieres?, hasta que dije: «Esta es mi casa. ¿Por qué están aquí?». Y de verdad se rió en mi cara y dijo: «No, señora. Esta es nuestra casa ahora. La compramos el mes pasado. Se la compramos a su padre». Me zumbaban los oídos. Saqué el teléfono ahí mismo, en el porche, y revisé todos mis correos y mensajes. Ningún aviso. Ningún contrato. Ninguna solicitud para firmar nada. Lo único que vi fueron algunos mensajes sin leer de mi hermana menor emocionada porque por fin podía reservar el viaje de sus sueños con sus amigas y porque nuestro papá decía que ella se lo merecía después de un año tan estresante. Y en ese momento entendí todo. Ese dinero no venía de un bono secreto ni de la lotería. Venía de la escritura con mi nombre. La casa que mi abuela Lily me había dejado en su testamento, el mismo testamento que escuché leer en la oficina de un abogado. Y ahora este extraño estaba parado en la puerta diciéndome que tenía pruebas de que era el dueño de lo que ella me había prometido que nunca perdería otra vez. No le dije una sola palabra más. Simplemente bajé las escaleras, me subí al coche y conduje directamente a la casa de mis padres con las manos tan apretadas al volante que me dolían. Porque ya sabía exactamente quién había firmado mi vida y exactamente por quién lo habían hecho. Y estaba a punto de escucharlo decirlo en voz alta. Antes de contarles lo que dijo y lo que pasó después de que me fui de ahí, díganme algo, ¿qué hora es donde están ahora mismo y desde dónde están viendo esta historia? Tengo curiosidad por saber hasta dónde llegará. Cuando irrumpí en la casa de mis padres ni siquiera me molesté en tocar. Mi mamá gritó mi nombre desde la cocina, pero yo ya estaba en la sala mirando a mi hermana menor recostada en el sofá con un conjunto nuevo de aeropuerto perfectamente combinado. 3 maletas abiertas en el suelo y un montón de folletos brillantes de viajes a su lado. Apenas levantó la vista de su teléfono y sonrió con arrogancia. «Bueno, por fin llegaste. Iba a mandarte una selfie desde el resort. Vas a morirte de envidia». Antes de que pudiera responder, mi papá, Robert, apareció desde el pasillo con esa expresión tranquila de yo tengo el control que siempre usa cuando ya decidió cómo va a terminar una conversación. «¿Qué es todo este drama, Emily?», dijo. «Tienes trabajo esta noche. No empieces». Respiré hondo, aunque no sirvió para tranquilizarme. «Hay otra gente viviendo en mi casa, la que la abuela Lily me dejó, y dijeron que te la compraron a ti». Su mandíbula se tensó apenas un segundo. Luego se encogió de hombros como si no fuera nada. «Emily, necesitas relajarte. Ni siquiera vives ahí. Tienes tu propio apartamento en el centro. Estás bien. Tu hermana apenas está empezando. Ella necesita ayuda más que tú. Tú no necesitas esa casa. Ella necesita vacaciones». Mi hermana, Madison, sonrió y dijo: «Sí, relájate. Literalmente estoy agotada. Me lo merezco. Tú ya tienes tu vidita de enfermera o lo que sea». Me quedé mirándolos esperando que alguno dijera que era una broma. Que había habido un error en la compañía de títulos. Que nadie había tocado la escritura. En cambio, mi mamá, Diane, entró secándose las manos con un trapo de cocina y dijo: «Tu padre hizo lo mejor para la familia. Sabes que tu abuela era sentimental. No entendía toda la presión que tiene tu papá. Simplemente corregimos las cosas». «¿Corregirlas?», repetí. Mi voz sonaba extraña incluso para mí. «¿Así que vendieron a escondidas una casa que legalmente era mía?». Mi papá puso los ojos en blanco como si yo fuera una niña haciendo berrinche. «No es tan simple», dijo.
Firmé tu nombre en algunos documentos porque siempre estás en el hospital y es imposible encontrarte. Además, sabes que yo me encargo de las cosas serias de adultos. Se llama ser práctico. Hubo un silencio donde juro que lo único que podía escuchar era la sangre latiendo en mis oídos. Falsificaste mi firma, dije lentamente. Cometiste fraude y gastaste el dinero en un viaje y un coche para Madison. Mi hermana se acomodó incómoda. Ya no tan arrogante, pero aún desafiante. La abuela siempre te consintió a ti. Ahora es mi turno. Y eso dolió más de lo que esperaba. Porque en esa sola frase confirmó lo que siempre había sospechado. Que mi abuela era la única persona que alguna vez me hizo sentir algo más que un personaje secundario. Levanté la vista hacia la pared donde colgaban 10 fotos enmarcadas perfectamente alineadas. Recitales, porristas, viajes a la playa. Madison sonriendo cada vez más grande en todas ellas. Y no había una sola foto mía después de la secundaria en la sala de mis propios padres. Toda mi vida adulta había sido borrada. Y en ese momento algo frío se instaló en mi pecho. No voy a dejar esto así, dije en voz baja. Mi papá soltó una risa burlona. No vas a arrastrar a esta familia a la corte por un malentendido. Esto es un asunto familiar. Algún día me agradecerás cuando tu hermana tenga éxito y pueda devolverte el dinero. Me reí una sola vez. Seca. Sin humor. Esa casa era lo único que me quedaba de la abuela y la cambiaron por puntos de aerolínea. Luego me di la vuelta y salí sin esperar respuesta. Y para cuando me senté en el coche, mis manos ya se movían solas. Revisé mis contactos hasta encontrar a la única persona en quien confiaba para esto. Jason. El chico que había crecido en la casa de la esquina y que ahora trabajaba como abogado inmobiliario en el centro de Dallas. Escribí. Necesito tu ayuda. Es sobre la casa de la abuela Lily. Me llamó en menos de 60 segundos. Su voz era firme y directa. Cuéntame todo. Y así lo hice. Sentada en el coche frente a la casa de mis padres mientras mi hermana se reía con mi mamá detrás de la puerta cerrada. Cuando terminé, sonaba furioso de una manera que nunca antes le había escuchado. Trae todos los documentos que tengas. El testamento, correos, mensajes, todo, dijo. No vamos a dejar pasar esto. Y por primera vez desde que vi a ese extraño en mi puerta, sentí algo diferente al shock. Sentí dirección. Jason me recibió a la mañana siguiente en su oficina. Un lugar estrecho en el piso 12 que olía a café quemado y papel de copiadora. Siempre había sido el chico relajado del vecindario, el que pasaba en skate frente al porche de mi abuela, pero con camisa planchada y una montaña de archivos sobre el escritorio parecía otra persona. Dejé una carpeta gastada y una caja de zapatos llena de cartas y tarjetas viejas frente a él. Esto es todo lo de la abuela Lily. El testamento, sus notas, incluso tarjetas de Navidad donde hablaba de la casa. Se puso los lentes y comenzó a ordenar. El silencio era pesado, pero no incómodo. Finalmente levantó el testamento. Entonces esto pasó por sucesión hace 2 años, cuando ella murió, ¿cierto? Asentí. Lo leyeron en una pequeña sala de conferencias en otro bufete. Jason abrió los registros del condado en su computadora, hizo clic varias veces y giró la pantalla hacia mí. Aquí está la transferencia de escritura de tu abuela a ti. Eso está bien. Luego hizo otro clic. Y aquí está la venta a los nuevos compradores del mes pasado. El estómago se me revolvió cuando vi mi nombre escrito bajo vendedora seguido de una versión temblorosa de mi firma. Excepto que no era mi firma. La forma de la E estaba mal. Las últimas letras de Carter subían hacia arriba en lugar de bajar. Así no firmo yo, dije. Jason ya estaba asintiendo. Tu padre pudo engañar a los compradores un tiempo, pero no cubrió bien sus huellas ante el condado. Esto es muy malo para él. Hizo zoom en el archivo escaneado, frunció el ceño y murmuró una maldición. ¿Qué pasa? Pregunté. Mira esto. Señaló un correo electrónico impreso adjunto a los documentos de cierre. Venía de una dirección que parecía mía. Mismo usuario. Mismo proveedor. Pero la fecha era de una semana en la que yo había estado haciendo turnos nocturnos sin descanso. El texto decía: Yo, Emily Carter,
Autorizo a mi padre a firmar en mi nombre para la venta de mi propiedad porque no puedo asistir personalmente al cierre. Excepto que yo jamás había escrito eso. Jamás. Jason dijo. Tu padre o alguien cercano creó un correo falso para fingir que tú diste permiso y luego se lo envió a la compañía de títulos. Que eso es una segunda capa de fraude. Y luego señaló el sello notarial. Y este notario ya ha aparecido en otros archivos sospechosos del juzgado. Se recostó en la silla. Su voz baja, pero segura. Emily, esto no es un malentendido. Esto es deliberado. Hay una firma falsificada, un correo falsificado y un notario con reputación dudosa. Si llevamos esto adelante, enfrenta cargos criminales, no solo civiles. Mi garganta se tensó, pero no por tristeza. Por rabia. ¿Qué podemos hacer realmente? Pregunté. Paso 1. Darle una última oportunidad para arreglar esto en silencio, dijo Jason. Voy a enviar una demanda formal a tu padre y copiaré su correo laboral. Tiene 24 horas para devolver los $200,000 completos de la venta a una cuenta de depósito controlada por nosotros y transferir cualquier interés restante para deshacer la operación. Y si se niega, iremos con todo. Presentaremos una demanda civil por fraude y apropiación indebida. Avisaremos al fiscal sobre los documentos falsificados y perseguiremos cada activo que tenga. Su casa, sus cuentas, todo. Las palabras sonaban irreales. Estábamos hablando de mi padre. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta en el estacionamiento detrás del supermercado. El mismo que se sentaba en el pasillo cepillando el cabello de Maddie mientras yo hacía la tarea sola. Pero ese último recuerdo fue exactamente la razón por la que tragué saliva y asentí. Hazlo. Jason redactó la carta mientras yo permanecía sentada allí, observando cómo sus dedos volaban sobre el teclado. Leía partes en voz alta. Su venta no autorizada de la propiedad heredada de mi clienta, uso de documentación fraudulenta, devolución total de los fondos en 24 horas o enfrentará acciones legales inmediatas. Al final escribió en mayúsculas. 24 horas o corte. Cuando terminó, me miró. ¿Te estás segura de que estás lista para esto? Una vez que la envíe, no habrá manera de fingir que nada pasó. Pensé en el espacio vacío donde solía estar el sillón de mi abuela. Ahora ocupado por el sofá de extraños. Pensé en las maletas de mi hermana preparadas para unas vacaciones pagadas con mi pérdida. Y envíala, dije. Jason imprimió, firmó, escaneó y mandó la demanda por correo electrónico. Luego envió un mensajero con una copia física a la oficina de mi padre. Y para la hora del almuerzo, mi teléfono empezó a explotar. Primero llamó mi papá. Luego mi mamá. Después mi hermana. Y cuando no respondí, mi papá volvió a llamar. Finalmente contesté, puse el teléfono en altavoz y lo dejé sobre la encimera de la cocina para no tener que sentir su peso en la mano. Emily, su voz salió tensa, más cortante de lo normal. ¿Qué demonios es esta carta? ¿Estás tratando de arruinarme? Dejé que el silencio se alargara hasta que él mismo lo llenó. No puedes hablar en serio con llevar a tu propio padre a la corte por una casa en la que ni siquiera vivías de adulta. ¿Tienes idea de lo que esto le hará a mi trabajo? ¿A tu madre? ¿A tu hermana? Ya hiciste eso cuando la vendiste, respondí. Y sabes perfectamente de qué hablo porque falsificaste mi firma y enviaste correos falsos haciéndote pasar por mí. Él soltó una risa burlona. Ese abogado tuyo te está llenando la cabeza de tonterías. No falsificamos nada. Solo firmamos unos papeles. No es como si hubiéramos robado a un extraño. Las familias se ayudan entre sí. Eso es esto. Familia. Si no retiras esa ridícula demanda ahora mismo, destruirás a tu propia sangre. La palabra destruir resonó en mi cabeza. Tú destruiste lo único que me dejó la abuela Lily, contesté. Y lo hiciste para que Madison pudiera sentarse junto a una piscina y subir fotos. Y ni siquiera me llamaste. Ni siquiera preguntaste. Decidiste que mi herencia era opcional. Hubo una pausa. Luego bajó la voz, como si finalmente estuviera dejando escapar la verdad. Tu hermana tiene potencial, Emily. Está construyendo algo con sus seguidores. Este viaje podría cambiarle la vida. Tú solo eres enfermera. Siempre tendrás trabajo.
Tienes un apartamento, una carrera. Eres estable. No necesitas una casa vacía. Casi me reí, pero salió más como un suspiro. ¿De verdad te escuchas? ¿Cometiste delitos para que ella pudiera tomarse selfies en otro país? Él explotó. Cualquiera entenderá lo que hicimos. Intentábamos mantener el dinero dentro de la familia. Eso no es fraude. Eso es ser padres. Además, no puedes demostrar que falsifiqué nada. Mi corazón empezó a latir más rápido por una razón específica. Yo nunca había usado la palabra falsificar con él antes de la carta. En su casa le dije que había vendido mi propiedad, no que tenía pruebas. Sin embargo, ahí estaba, defendiéndose de un cargo que yo jamás había mencionado directamente. Jason me había advertido que eso pasaría. Que la gente culpable se delata cuando entra en pánico. Dije con calma. Yo nunca te conté lo que Jason encontró en los registros del condado. Nunca mencioné el correo falso ni el notario. Entonces, ¿cómo sabes exactamente qué es lo que no puede demostrarse que falsificaste? Hubo un silencio largo y pesado. Luego cambió de estrategia tan rápido que me dio asco. Está bien, dijo, suavizando el tono. Tal vez manejé esto de la manera equivocada. Pero iba a arreglarlo. Pensaba darte parte del dinero cuando todo se calmara. Puedo transferirte una parte hoy mismo. Podemos dejarlo así. Evitar avergonzar a la familia en la corte. Esta vez sí me reí. Una risa corta y amarga. No puedes negociar con algo que robaste, papá. Esto no es una tienda de descuentos. Levantó la voz. Deja de decir robaste. Estás haciendo esto más feo de lo necesario. Hablaré con Madison. Resolveremos algo. Te ofreceremos algo justo. La forma en que dijo resolveremos me revolvió el estómago. Porque significaba que mi hermana no era una pasajera inocente en todo esto. Él no estaría prometiendo negociar con su dinero si ella no supiera perfectamente de dónde venía. ¿Sabía sobre la falsificación? ¿Estaba en la habitación cuando decidió firmar mi nombre? Pregunté en voz baja. ¿Cuánto tiempo lleva Madison sabiendo lo que hiciste? La pregunta pareció golpearlo donde no esperaba. Dudó un segundo de más. Luego dijo. No metas a tu hermana en esto. Ella solo hizo lo que cualquier hija haría cuando su padre le ofrece ayuda. Tú eres la que está convirtiendo esto en un desastre legal. Eso fue respuesta suficiente. ¿Te das cuenta, pregunté, de que llamar familia a algo no convierte el robo en generosidad? Así no funciona esto. Hubo un crujido en la línea. Luego dijo. Soy tu padre. Te crié. Me debes lealtad. ¿De verdad vas a mandar a tu padre a prisión por un malentendido? Si la sangre sirve para exigir silencio mientras tu propia familia te roba, ¿entonces qué sentido tiene llamar a eso familia? Pregunté. Mi voz temblaba ahora, no por miedo. Por furia. Él no respondió. El silencio pesaba más que cualquier grito. Luego dijo con una voz completamente plana. Te vas a arrepentir de esto, Emily. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono un momento. Luego abrí el chat de Madison. Me había enviado 3 mensajes furiosos mientras hablaba con mi padre. Eres tan dramática. Eres egoísta. Estás arruinándolo todo. El último decía. Gracias a ti podría perder mi viaje. Espero que estés feliz. Toqué su nombre y llamé. Fue directo al buzón. Perfecto, pensé. Entonces hablaremos cara a cara. Y esta vez no iría sola. Esa noche conduje nuevamente a la casa de mis padres con el teléfono grabando dentro de mi bolsillo. Pantalla apagada. Micrófono encendido. Había visto suficiente drama en el hospital para saber que la memoria se distorsiona cuando las emociones explotan. Pero el audio no. Las luces estaban encendidas. Las sombras se movían detrás de las cortinas. Y mi estómago se retorció mientras tocaba la puerta. Mi mamá abrió. Tenía los ojos rojos y la mandíbula apretada. Estás destruyendo esta familia, dijo. Detén esta tontería antes de que llegue demasiado lejos. Pasé junto a ella hacia la sala.
Madison estaba acurrucada en el sofá con la laptop abierta viendo fotos del resort y una maleta medio llena de trajes de baño en el piso. Levantó la vista con fastidio. ¿Y ahora qué? ¿No puedes simplemente dejarme disfrutar algo por una vez? Mi voz salió más firme de lo que me sentía. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que papá falsificó mi nombre para vender la casa de la abuela Lily? Sus dedos se congelaron sobre el teclado. Durante un segundo fingió confusión. ¿De qué demonios hablas? Esa es una acusación muy seria. Di un paso más cerca. No me insultes. Sé lo que hay en los registros del condado. Sé lo del correo falso y el sello notarial. Solo quiero escuchar cuánto sabías y desde cuándo. Mi mamá intentó interrumpir, pero levanté la mano. Respóndeme, Madison. Ella soltó un suspiro fuerte y se recostó. Bien. Papá me dijo que podía encargarse del papeleo, que podía firmar por ti porque siempre estás en ese estúpido hospital y nunca respondes el teléfono. Dijo que no ibas a volver a vivir en esa vieja casa espeluznante de todos modos y que no tenía sentido que él estuviera pasando dificultades mientras una propiedad valiosa permanecía vacía. Así que sí. Sabía que iba a venderla. La garganta se me cerró. ¿Y sabías que estaba fingiendo ser yo? Ella se encogió de hombros. Me dijo que tenía tu permiso. Dijo que era por la familia. No hice preguntas. Es nuestro padre. Me reí. No porque algo fuera gracioso, sino porque su crueldad era tan casual. Literalmente te dijo que iba a quitarme algo que me habían dejado a mí sin preguntarme para que tú pudieras irte a Cancún y no pensaste que estaba mal. Madison se puso de pie, sonrojándose. Eres tan dramática. Es una casa, Emily. Madera, yeso y muebles viejos de anciana. La abuela te trataba como si fueras la segunda venida de Cristo. Te dio su amor, su tiempo, todo. Ahora, por una vez, algo se trata de mí y tú no puedes soportarlo. Esta es tu oportunidad de ser una buena hermana y en cambio contratas a un abogado. Mi mamá asintió apoyándola. Siempre fuiste una malagradecida. Nunca apreciaste lo que tu padre hizo por esta familia. Miré directo a Madison. Reservaste ese viaje sabiendo que el dinero venía de una venta que yo nunca autoricé. Ella levantó el mentón. Sí, reservé el viaje. ¿Y qué? He trabajado duro en mi contenido. Este viaje es una inversión. Todos hacen lo que tienen que hacer para salir adelante. Algunas no se conforman con trabajar turnos de 12 horas y volver oliendo a desinfectante. Algo dentro de mí se quedó completamente quieto. Ese viaje jamás va a pasar ahora, dije. Y el coche del que tanto presumes tampoco. Porque el dinero va a volver a donde pertenece. Sus ojos destellaron de rabia. No puedes hacer que vaya a prisión. Él hizo esto por mí. Si de verdad te importara yo, no llevarías esto tan lejos. Y ahí estaba. La creencia escondida debajo de todo. Y ahí estaba. La creencia escondida debajo de todo. Que amarla significaba dejar que me lastimaran sin consecuencias. Respiré hondo. Nadie lo obligó a fabricar mi consentimiento. Nadie te obligó a aceptar dinero robado. Ambos tomaron decisiones. Ahora vivirán con ellas. Ella se acercó hasta quedar casi cara a cara conmigo. Si sigues adelante con esto, estás muerta para mí. No tengo hermana. Miré su rostro perfecto. El mismo que llenaba cada foto de nuestra sala mientras el mío desaparecía. Y dije. Finalmente estamos de acuerdo en algo. Luego me di la vuelta, pasé junto a mi madre, que negaba con la cabeza como si yo hubiera roto alguna regla sagrada, y salí hacia la noche. Mi corazón latía con fuerza. Pero mis manos estaban firmes. Dentro del coche detuve la grabación, la guardé en la nube y le envié un mensaje a Jason. Tengo pruebas de que Madison sabía sobre el fraude. Quiero todas las consecuencias legales posibles. Respondió casi de inmediato. Ven mañana temprano. Agregaremos la grabación al caso y seguiremos adelante. Mientras me alejaba de la casa donde crecí, un pensamiento se repetía una y otra vez en mi mente. Ellos creyeron que yo siempre los elegiría a ellos antes que a mí misma. Se equivocaron. Después de que Jason presentó la demanda y envió la grabación a la oficina del fiscal,
Las cosas avanzaron más rápido de lo que esperaba. Mi padre recibió la notificación legal en el trabajo, frente a sus compañeros de la oficina de seguros donde había pasado años construyendo una reputación como el hombre capaz de arreglar cualquier problema. Mi mamá me llamó esa noche gritando que el sheriff lo había humillado en el lobby, que todos lo miraban, que yo había destruido su vida. La escuché en silencio y luego dije: él destruyó su propia vida cuando falsificó mi nombre. Y colgué. En una semana, la historia ya había corrido entre la familia y los amigos de la iglesia, alimentada por la versión de mi madre donde yo era una hija fría demandando a su propio padre por codicia. Pero los registros judiciales son públicos. Y Jason sabía cómo adelantarse a la narrativa. Se aseguró de que los hechos estuvieran claros en cada documento presentado. El testamento demostrando que la casa era mía. La escritura falsificada. El correo falso autorizando la venta. Los registros bancarios rastreando los $200,000 desde el cierre de la venta hasta la cuenta conjunta de mis padres y luego hacia un paquete de resort de lujo en México reservado a nombre de mi hermana. Y un cheque de caja enviado a un concesionario como adelanto para un auto compacto nuevo. El caso civil avanzó junto con la investigación criminal. El fiscal vio la montaña de pruebas y decidió procesarlo. Falsificación. Fraude. Robo de identidad. Uso de documentos falsos. Palabras que antes solo escuchaba en televisión ahora describían a mi propia familia. Cuando llegó la fecha de la primera audiencia importante, Jason me preguntó si quería testificar. No tienes que hacerlo, me dijo. El rastro de documentos habla por sí solo. Pero a veces ayuda a escuchar el lado humano. Pensé en subir a ese estrado y responder preguntas sobre años de abandono emocional y favoritismo mientras mis padres me miraban desde el otro lado de la sala. Pensé en Madison poniendo los ojos en blanco. Y negué lentamente con la cabeza. Usa los documentos. Usa la grabación. Usa las palabras de la abuela, dije. Pero ya terminé de actuar para ellos. El día de la audiencia me senté en la parte de atrás de la sala, en silencio. Jason estaba al frente con su carpeta perfectamente organizada. Mi padre estaba en la mesa de la defensa usando un traje que de repente parecía demasiado grande para él. Mi madre estaba detrás sosteniendo un pañuelo entre las manos. Madison no apareció. No sabía si estaba escondiéndose o si el abogado le había dicho que se mantuviera alejada. La jueza, una mujer con líneas profundas alrededor de la boca y ojos cansados, escuchó mientras Jason explicaba toda la cronología. Reprodujo una parte de mi grabación donde Madison decía: es solo una casa, Emily. Madera, yeso y muebles viejos de anciana. La abuela te trataba como si fueras especial. Ahora por una vez algo se trata de mí y tú no lo soportas. La jueza levantó una ceja al escuchar eso. Después, Jason presentó una carta escrita por mi abuela Lily. Era una nota que ella había dejado para su abogado cuando actualizó su testamento, explicando por qué me dejaba específicamente la casa a mí. Jason la leyó en voz alta. Mi abuela escribió que la casa había sido un refugio para mí cuando mis padres estaban demasiado ocupados o eran demasiado duros conmigo. Que quería que yo siempre tuviera un lugar seguro que nadie pudiera quitarme. Que bajo ninguna circunstancia deseaba que esa propiedad se vendiera para beneficiar a otra persona, especialmente para cubrir deudas o financiar lujos. El abogado de mi padre intentó objetar diciendo que la carta era sentimental y no legal, pero la jueza permitió que se usara para mostrar la intención de mi abuela. Cuando Jason terminó de leer, la sala quedó completamente en silencio. Entonces la jueza miró directamente a mi padre. ¿Entendía usted que esta propiedad pertenecía únicamente a su hija? Mi padre se movió incómodo en su asiento. Sí, respondió finalmente. ¿Y firmó usted el nombre de ella en documentos de cierre sin que estuviera presente y sabiendo que ella no le había dado autorización explícita? Él bajó la mirada hacia la mesa. Sí. Y utilizó el dinero de la venta para gastos personales y para pagar unas vacaciones y un vehículo para su hija menor. Su voz apenas salió. Sí. El abogado defensor cerró los ojos por un segundo como si quisiera desaparecer. La jueza suspiró profundamente. No sé qué pensó que iba a pasar, dijo, pero exactamente para este tipo de traiciones existen estas leyes. Mucha gente cree que llamar a algo asunto familiar los protege de las consecuencias. No es así. Al final del proceso, mi padre aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar que mi madre y Madison fueran incluidas como coacusadas.
Se declaró culpable de fraude grave y falsificación, aceptó pagar restitución completa y recibió una condena de 8 años de prisión estatal con posibilidad de libertad condicional después de 4. La jueza también emitió una orden de restricción para protegerme de cualquier acoso durante el cumplimiento de la sentencia. En el caso civil, el tribunal no solo ordenó que devolviera los $200,000 de la venta, sino que además concedió daños punitivos por el daño emocional y por el desprecio absoluto hacia los deseos de mi abuela. La casa principal de mis padres, la misma de la que yo había salido semanas antes, terminó con un embargo y finalmente fue ordenada a venderse para cubrir parte de la deuda judicial. Mi mamá perdió su empleo en la clínica dental donde llevaba años trabajando. Cuando la historia apareció en las noticias locales, el dueño dijo que los clientes ya no se sentían cómodos dejando su información personal en manos de alguien relacionado con un caso de robo de identidad. Mi tía Michelle, que siempre había sido la más callada en las reuniones familiares, dejó que mi mamá y Madison se mudaran temporalmente a su casa, pero dejó algo muy claro. Las ayudó porque amaba a Lily y no soportaría verlas en la calle, les dijo según me contó uno de mis primos. Pero lo que le hicieron a Emily es imperdonable. Mi madre duró 3 meses allí antes de que una discusión enorme sobre mí terminara con Michelle echándolas de la casa. Después terminaron viviendo en un pequeño apartamento de 2 habitaciones cerca de la autopista. Mi mamá limpiando oficinas por las noches. Madison trabajando en una tienda minorista mientras se quejaba constantemente en redes sociales de lo injusta que era la vida. Sus seguidores empezaron a disminuir cuando la gente encontró los registros judiciales y descubrió la verdad detrás de su viaje cancelado. En cuanto a mí, cuando finalmente recuperé el dinero de restitución y la venta fue anulada oficialmente. Utilicé ese dinero junto con mis ahorros para recomprar la casa de la abuela Lily a la familia que mi padre había engañado. Ellos estaban aliviados de salir de aquella situación con su dinero de vuelta y una compensación adicional por las molestias. El día que recibí nuevamente las llaves, conduje hasta allí completamente sola. Sin cajas. Sin amigos. Solo yo. Abrí la puerta principal y me quedé de pie en la sala silenciosa donde todavía podía verse ligeramente la marca en el piso donde antes estaba el sillón reclinable de mi abuela. La casa olía un poco a pintura fresca por el breve tiempo que la otra familia vivió allí. Pero debajo de ese olor casi podía imaginar el perfume suave de mi abuela. No sonreí. No lloré. Simplemente apoyé la mano sobre el marco de la puerta y respiré. Había recuperado lo que era mío, pero el precio de esa victoria era un enorme vacío donde antes estaba mi familia. Pasó un año y mi vida empezó a acomodarse alrededor de esa nueva realidad. Mis días giraban entre largos turnos en el hospital y mañanas tranquilas tomando café en el viejo porche de mi abuela mientras un gato callejero, que había decidido adoptarme, dormía cerca de mis pies. Pinté paredes. Cambié cables viejos. Arreglé tuberías. Y en el proceso entendí lo que significaba cuidar una casa como mi abuela me había cuidado a mí. No como un objeto, sino como una promesa. Mi padre seguía cumpliendo su condena. Mi madre y Madison todavía compartían aquel pequeño apartamento. Por lo poco que escuchaba a través de familiares, mi madre me culpaba constantemente. Le decía a cualquiera que quisiera escucharla que yo había exagerado, que mi padre había cometido un solo error y yo lo había destruido por eso. Sin embargo, esos mismos familiares me llamaban en privado para decirme que me entendían. Que si alguien hubiera vendido lo único que les dejó su madre, ellos también habrían perdido la cabeza. La abuela Lily había sido muy querida en la familia y mientras más pensaban en lo ocurrido, más entendían que lo que hicieron mis padres no solo fue un ataque contra mí. También fue una falta de respeto hacia ella. Yo ya había aceptado la idea de que probablemente nunca volvería a hablar con ninguno de ellos cuando una tarde mi teléfono sonó con un número desconocido del sistema penitenciario. Casi dejé que fuera al buzón. Pero la curiosidad ganó. Contesté. Una voz automática dijo que tenía una llamada por cobrar de un interno. Luego mencionó el nombre de mi padre. Presioné el número para aceptar. Hubo un pequeño ruido de interferencia y después escuché su voz. Más pequeña de lo que recordaba. Bien, dijo. Gracias por contestar. Me senté lentamente en la mesa de la cocina con las manos rodeando mi taza de café. ¿Qué quieres? Pregunté. Él respiró profundamente. Quiero pedirte perdón, dijo. Y no el perdón falso que intenté darte antes. Lo digo en serio.
La prisión te da demasiado tiempo para pensar y todo lo que hago es pensar en cómo me hice esto a mí mismo. Su voz se quebró ligeramente. Seguí obsesionado con la idea de que si invertía suficientes recursos en Madison, algún día ella se convertiría en un gran éxito que justificaría todos los sacrificios. Y en el proceso te sacrifiqué a ti sin siquiera pensarlo. Me repetía que eras fuerte, que estabas bien, que no necesitabas tanto como ella. Creí que estaba siendo un buen padre cuando en realidad estaba siendo un cobarde. Porque era más fácil quitarle cosas a la hija que nunca gritaba que decirle no a la otra. No dije nada. Solo escuché. Lo peor, continuó, es que intentando proteger a Madison de cualquier incomodidad terminé destruyéndole la vida también. Ella viene a visitarme a veces y puedo ver el resentimiento en sus ojos. En la superficie te culpa a ti, pero en el fondo está furiosa conmigo porque sabe que yo le entregué regalos robados. Hubo un silencio largo. Luego preguntó con una voz rota. ¿Puedes perdonarme, Emily? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Y por un instante odié que la hiciera. Porque el perdón se sentía como dejarlo escapar. Como decir que todo estaba bien cuando nunca lo estuvo. Pero mientras estaba ahí sentada, entendí que la rabia que había cargado durante el último año se había convertido en algo pesado y agotador. Algo que vivía dentro de mi pecho como una piedra. Lo perdonara o no, él seguiría cumpliendo su condena. La casa seguiría siendo mía. Mi relación con mi madre y Madison seguiría destruida. El pasado no iba a reescribirse por culpa de una sola palabra. Perdonar, en este caso, no significaba volver a los almuerzos familiares ni fingir que nada había ocurrido. Significaba dejar de cargar un peso que ya me estaba cansando. Finalmente dije. Creo que realmente estás arrepentido. Y sí, te perdono en el sentido de que no quiero pasar el resto de mi vida odiándote. Pero eso no significa que podamos fingir que esto nunca pasó. Tampoco significa que quiera tenerte de vuelta en mi vida cotidiana cuando salgas de prisión. Del otro lado escuché un sonido ahogado que parecía un sollozo. Lo entiendo, susurró. No merezco más que eso. Gracias por darme siquiera esto. Después de colgar, me quedé mucho tiempo sentada en silencio. Extrañamente más ligera. Y también más triste. Como si finalmente hubiera cerrado una puerta desde dentro en lugar de dejar que alguien me la cerrara en la cara. Mi mamá nunca llamó. Madison tampoco. Vivíamos en la misma ciudad como completas desconocidas y con el tiempo hice las paces con eso. Algunas relaciones están demasiado deformadas para arreglarse sin destruirte en el proceso. Y yo ya no estaba dispuesta a doblarme hasta romperme. Lo que sí decidí hacer fue honrar a la persona que me amó correctamente. Mantuve el jardín de la abuela limpio y lleno de flores. Empecé a organizar cenas en días festivos para amigos y compañeros de trabajo que no tenían a dónde ir. Convertí la casa que ella me dejó en el lugar seguro que siempre imaginó. No solo para mí. También para otras personas que lo necesitaran. Y por las noches, cuando me acostaba escuchando los suaves crujidos de aquella vieja casa acomodándose alrededor de mí, entendía que había hecho una de las cosas más difíciles que una persona puede hacer. Me enfrenté a las personas que me criaron y tracé una línea que ya no podían cruzar. Todo por una promesa hecha por una mujer pequeña, de corazón enorme y espíritu terco. Y si fueras tú, si tu propia familia vendiera lo único que te dejó la persona que más te amó, ¿elegirías perdonarlos para poder respirar en paz otra vez o preferirías verlos pagar por el resto de sus vidas?